Muy bien, 23 minutos de las 9 de la noche, seguimos en hora cero, pasamos por el tema del día que son el cierre de listas. El 24 es el último plazo, el 24 a las 24. Y ahora vamos a seguir, obviamente, en la política, en la imagen, en las encuestas. Y para esto convocamos a Nicolás Bertone, que es politólogo, consultor en Surban Córdoba y Asociados. Nicolás, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán. Antonio, un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Estás en la provincia de Córdoba, ¿no? Exactamente, acá desde Córdoba capital, con tonada y todo, pero con datos que hacen al contexto nacional, como siempre, que medimos mes a mes, sí. Cómo se dan las principales variables del gobierno y del contexto político. Bueno, para empezar, Nicolás, de la última encuesta, el último muestreo que realizaron, ¿no? ¿Qué resultados obtuvieron, te diría, de las dos principales fuerzas hoy, que son el oficialismo y Juntos por el Cambio, ¿no? En cuestión de imagen, ¿qué pudieron observar o qué resultados obtuvieron? Bueno, en términos generales, estos datos de los tres, es una encuesta nacional de 3.000 casos, que sí, es de las más grandes que hemos hecho en mes a mes, de los meses consecutivos que venimos haciendo. Podemos notar que el gobierno, o sea que el Frente de Todos, sí, y sus figuras logran detener una caída que venía siendo sostenida desde hace varios meses. Bien. Y sus principales figuras, como Alberto Fernández, tiene una imagen similar al mes anterior, que el 42,8% de los argentinos tiene una muy buena o buena imagen de él, mientras que el 55,7% tiene una mala o muy mala imagen del presidente. Ahora te repregunto sobre esto que estás diciendo, Nicolás. ¿Dejó de caer la imagen del presidente en estos últimos tiempos? Sí. Y se viene sosteniendo. Bien. Tiene que ver también con que la gestión dejó de caer, ¿no? Que el 42 también, similar porcentaje, tiene una aprobación total o parcial de la gestión. En principio podemos atribuirlo a los aumentos de los indicadores que valoran la positividad en el operativo de vacunación o la velocidad del mismo. Y también, por otro lado, la oposición también juega, ¿no? Y podemos ver que los líderes de la oposición, tanto Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, han tenido una leve caída en sus imágenes de posicionamiento. Tendrá que ver con justamente un poco de lo que hablaban ustedes, lo escuchaban en la introducción, en la pelea interna que ellos están llevando también adelante, porque recordemos que estamos en una elección intermedia donde para el oficialismo será la oportunidad, una de esas, de plebiscitar y conseguir algunas mayorías en las cámaras como diputados que les es necesario y urgente, y para la oposición será el momento de organizar esos liderazgos de cara al 2023. Bien. Nicolás, soy Antonio Lizano. En base al análisis de los datos que obtuvieron ustedes, te quería hacer dos preguntas. Se ve que en la intención de voto el Frente de Todos estaría un poquito más arriba que Juntos por el Cambio. Esto es una pregunta. Y la segunda es, en cuanto a los consultados, en este momento, ¿qué influye más o qué más preocupa a la gente? ¿El tema de la pandemia o de la economía? Bueno, empecemos por justamente los problemas que más aquejan. Dale. Y sin duda que la inflación y los temas económicos son prioritarios en la agenda diaria de las y los argentinos. Inflación, y como pueden ver en nuestro informe desagregado en subancórdoba.com, ingresan ahí a la parte de estudios, podemos ver que inflación es el principal problema para todos, lo sigue desempleo, y luego educación, y cuarto, pandemia o vacunación como tema que le aqueja el día a diario, ¿no? Entonces, esto es diferente a veces a la variable de cuál es la principal problemática de Argentina, que ahí sí las personas tienden a ver qué es lo que más se habla en los medios de comunicación. Lo cierto es que hay una agenda que preocupa y que tiene que ver con la economía, ¿no? Y puntualmente en este estudio que hace hincapié en los jóvenes, en su apartado, ver los menores de 30 años, donde el desempleo es una preocupación, o la preocupación por el empleo de calidad, una preocupación creciente y que necesitará el gobierno dar una respuesta para volver a ilusionarlos. Bien. Nicolás, ¿pudieron ver
la intención de la gente de ir a votar, de acercarse en estas primarias a votar? Porque por los datos que hemos obtenido o hablar con mucha gente está reticente a acercarse a votar, no solo por cuestiones de pandemia, sino por descreimiento, cansancio. ¿Qué pudieron ver ustedes respecto a este tema? Bueno, venimos midiendo mes a mes esta variable si iría a votar en esta situación de pandemia, y hoy asciende que el 75% seguramente iría a votar y un 12% más que probablemente. O sea que el 87,7% de las y los argentinos está propenso o probablemente vaya a votar. Lo cual acá hay que analizar varias cuestiones, como decías vos. Uno tiene que ver con que estamos entrando en clima electoral y la gente empieza a entender que hay elecciones, porque recordemos que nosotros estamos en los medios de comunicación, nos informamos mucho, es como algo obvio que el 2021 hay elecciones, pero no así para las personas que tienen otras preocupaciones como las que hablamos. Y bueno, en otra segunda instancia, esta habla de que la consolidación de las elecciones como parte del sistema democrático y la propensión a ir a votar, sí, lo cual en un 87% es mayoritario a lo que generalmente van a votar en las elecciones primarias generalmente, así que esperamos que se consolide, como en muchos países que ha pasado que en pandemia han aumentado también la participación. Bien, puede crecer la participación por ciudadana. Sí. Ok, bien, está clarísimo eso. Nicolás, te quería preguntar una cuestión más que tiene que ver, ustedes también realizan muchos trabajos sobre el tema de la imagen de los políticos, y me gustaría, como ahora hay tanto, como bien dijiste al comienzo, está tan en boga el tema de la oposición por sus internas, ¿cuál es el político de la oposición que está mejor posicionado, que según sus últimas mediciones en cuestión de imagen dio mejor o dio un crecimiento más alto, según lo que ustedes fueron midiendo y trabajando? Bueno, de los que en el estudio hemos incorporado de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta es el que mejor imagen tiene. El 54,5% de los argentinos tiene una visión positiva de él, mientras que el 37,7% tiene una mala imagen de él. No obstante, como decimos, tiene algún aumento de la imagen negativa en esto de la masividad que está teniendo en términos comunicacionales, la interna que está llevando ahí en Capital Federal o Buenos Aires. Y hablando de Buenos Aires en particular, Facundo Manes ostenta un diferencial positivo a nivel nacional. El 39,9% de los argentinos Mirá qué dato, tiene una visión positiva de él. Ajá. ¿Sí? Ajá. Lo cual es llamativo, o sea, y es positivo también como para la estructura del radicalismo de posicionarse desde Buenos Aires también hacia el interior del país como una opción y como parte o socio igualitario con el PRO, ¿no? Ante un líder también como Mauricio Macri, que tiene una imagen negativa mucho más desgastada, para cerrar esta terna de los dirigentes que hemos medido, donde el 60,2% de las y los argentinos tiene una muy o mala imagen del expresidente, ¿no? De Mauricio Macri. En ese sentido, Nicolás, ¿tenés alguna medición de la actual vicepresidenta de la Nación? ¿De imagen? Bueno, Cristina Fernández tiene indicadores similares, un poquito mejores que el de Mauricio Macri, pero el 39,5%, pero similares, exactamente. 5% tiene una muy buena imagen de ella, mientras que el 58,7% una muy mala o muy mala. Esto quiere decir también que ambos tienen unos núcleos duros que son importantes. Y ahí contesto un poco la pregunta que había quedado pendiente respecto de una de esas a cómo podrían ser una de esas los escenarios electorales. Al menos en esa elección, no es una elección nacional en el término de que es por circunscripción, ¿no es cierto? Cada provincia. Pero de piso podemos tener en cuenta, tomando también la imagen de estos principales líderes, ¿no? Que tienen mucho que ver en esto. Juntos por el Cambio obtendría el 33,3%, ese sería su piso, desde donde comenzaría en la media nacional a crecer. Sí. Y acá es la importancia de quienes encabecen las listas, y también los escuchaba en el Frente de Todos, que tendría el 30,2% de la adhesión del voto a nivel nacional. Bien. Que son muy importantes quienes encabecen las listas y que incorporen sobre estos temas que se están hablando
o estos temas que está demandando la sociedad, bien, también una respuesta, una representación, ¿no? excelente. Y el Frente de Todos es muy importante que tenga esta visión que tuvo en el 2019 de amplitud, una de esas del peronismo, para que una opción como la de Labaña o de Randazzo, que es mucho más moderado, claro, no termine el votante ahí. excelente. Por supuesto, muy bien por Randazzo y por Labaña, que están ocupando lugares Claro. que la gente necesita expresarse, ¿no? En esto nadie sobra en política, sino que se van ganando representaciones. Totalmente. Nicolás, te queremos agradecer mucho esta comunicación con Hora Cero. Muy claro. No, un gusto, como siempre. Adiós, Hernán. Muchísimas gracias. Fue Nicolás Bertone, politólogo, consultor en Surban Córdoba y asociados, bueno, hablándonos de las imágenes. Y yo te quiero preguntar a vos, Antonio, hablando de las imágenes, después de esto que escuchamos de Mane, ¿cuál es el sueño radical? El sueño radical es ese hombre. Manes presidente en el 23, candidato a presidente para disputar la interna con Bullrich y Larreta, y Lustó en la ciudad.